Bueno, licenciada, mi nombre es Noelia Melgares Rojas, quien juntamente con mi compañera Marlene Céspedes hicimos la intervención en la maternidad Percibola, la cual nuestro tema investigativo era depresión en mujeres, en mujeres adolescentes embarazadas de 17 a 19 años en la maternidad de Percibola, la cual el enfoque que habíamos utilizado para dicha intervención era el enfoque cognitivo-conductual, la cual sabemos muy bien, ¿no? De que consta de tres fases, que era la fase de evaluación, fase de proceso terapéutico y aplicación de técnicas, ¿no? Y la fase de seguimiento, donde en la primera fase, que es de evaluación, nuestro objetivo era pues obtener la mayor cantidad de información, que lo hemos realizado a través de las de tres sesiones, ¿ya? Donde eh, donde fuimos obviamente, a la maternidad, ¿no? Ahí juntamente con la psicóloga, la cual nos daba indicaciones de qué hay que tomar en cuenta, qué hay que hacer. Ella nos hacía el tema del seguimiento para que esta intervención también tenga efecto, ¿no? En el paciente. Nosotros, también la psicóloga, antes de hacer la intervención, nos decía de que ustedes tienen que venir como terapeutas de blanco, o sea, como un médico así, los pantalones blancos y también la camisita blanca, ¿no? Y fuimos así y ahí los pacientes vinieron y trabajamos en esa ocasión, en esta ocasión solamente trabajamos con 4 personas, pero cuando hicimos el tema de aplicar lo que son los test, obviamente habían varios, ¿no? Habían varios y en ahí lo que yo aprendí fue el tema de cómo se llena una historia clínica, porque la paciente nos dio esa oportunidad de, cuando se le hacía entrevista al paciente que mandaban los médicos, este, cómo hay que tomar la historia clínica, qué hay que hacer, ¿no ve? Con estas personas, ¿no? Entonces la licenciada ahí nos explicaba, por ejemplo, ustedes tienen que ver bien, ¿no ve? Si está con nerviosismo, si... Porque habían algunos pacientes que cuando venían, como eran menores de edad, algunos por caso de violación, otros como son de 17 años, incluso habían otros pacientitos que venían de 14 años, que estaban embarazada, ¿no? Que estaba embarazada y aún así, digamos, era muy difícil que esta persona menor de edad eh, sea tan consciente del cargo que está llevando, que está llevando, y aparte de eso, que ya no depende solamente de ella, sino que hay un niño por medio que está, ¿no? Entonces, habían estas chicas adolescentes, incluso con pensamientos infantilismo, que pensaban en juguetes, todas esas cosas, ¿no? Y no tanto, digamos, incluso se le hacía difícil entender que ellas estaban esperando a un hijo. Entonces, esto es el momento, digamos, cuando se le estaba aplicando los test, ¿no ve? El llenado de la historia clínica, todo, porque es parte de nuestra experiencia, ¿no? Ahora, si yo me digo, digamos, si cumplimos con el objetivo de la fase, sí se cumplió porque obtuvimos la mayor cantidad de información del paciente, ¿no? Y, y algo que quizás puedo yo observar es el tema del nerviosismo. Hay muchos pacientes que vienen y quizás en afuera hablan bien, pero cuando están en un lugar así, cuando están frente a frente con una psicóloga, muchos de ellos se ponen pues nerviosas, ¿no? Incluso otros responden sí, no, y no dan más información, ¿ya? Y lo que yo puedo reflexionar, otro punto, es el tema de que uno pues tiene que, ¿cómo te puedo decir? Ir con un conocimiento. El, el practicante, o sea, nosotros como practicantes o quizás otros vayan, tienen que ir con conocimiento, porque cuando yo apliqué los test, digamos, al paciente que me tocaba,
muchos de los pacientes no sabían ni siquiera qué significaba tal término. Entonces, como yo practicante tenía que explicarle, ¿no? Al paciente, porque hay otros, porque en nuestro caso uno de nuestro pacientito era que no terminó la primaria, entonces se lo tenía que explicar, ¿no? Paso por paso, en qué significa, incluso leérselo, los ítems de los test, ¿no? Tal cosa significa esto, ¿no? Para que sepa, digamos, ¿no? Para que sepa a qué se está refiriendo, ¿no? Dicha pregunta. Y así también por parte de nosotros también ser más empáticos con personas que vienen, digamos, del campo, ¿no? Que algunos no saben leer, no entienden, digamos, el término, ¿no? Eso sería en tema de esa fase, ¿no? Ahora ya en la segunda fase, que donde ya se le aplicaba, una de las técnicas que más me llamó la atención fue cuando hemos aplicado la técnica de relajación, donde, donde en primer lugar nosotros no teníamos un lugar adecuado para aplicar las técnicas que en cada sesión, por ejemplo, eh, donde la psicóloga atendía era un lugar muy chico y aparte, o sea, entran, salen y, y no era muy difícil hacer en ese ambiente. Entonces, por eso la psicóloga en un momento nos dijo, chicas, lastimosamente aquí no hay un lugar adecuado para que ustedes hagan dicha intervención, ¿no? Pero de todos modos voy a hablar, pero no se ha podido, ¿no? Entonces, como también a nosotros el tiempo se nos iba entonces para hacer dicha intervención, entonces lo habíamos sugerido hacerlo en el pasillo, ¿no? Entonces obviamente en ese momento cuando aplicábamos, cuando hacíamos dichas técnicas, al menos la técnica de relajación, la paciente pues sentía un cierto incómodo, ¿no? Porque habían otras personas que nos estaban observando, que les estaba observando cuando ellos aplicaban esta técnica. Por ejemplo, ¿qué hicimos en esta técnica? Nosotros, la técnica se llama técnica de relajación muscular, donde el paciente se sienta. Nosotros a los 4 pacientitos los sentamos ahí en las sillas y ellos tenían que pensar en una parte de su músculo y hacer una respiración profunda y exhalar, ¿no? Por ejemplo, mano derecha, por ejemplo, ¿no? Pienso en músculo de mi mano derecha, cierro los ojos, hago una profunda respiración y, y inhalo y exhalo, ¿no? Y lentamente, ¿no? Entonces, 3 veces, digamos, con la mano derecha, 3 veces con la mano izquierda, 3 veces con el pie derecho, izquierdo, así sucesivamente. Entonces, las pacientes cuando terminaron de hacer, se sentían muy bien. Al menos en ese momento ellos nos decían, la verdad que sí, me siento muy bien, ¿no ve? Porque recuerdo en una ocasión, no en esa ocasión, una paciente llegó tarde y estaba en un estado crítico porque lastimosamente había perdido a su hijo y estaba todo el rato llorando, se lo pasó, ¿no? Entonces la técnica de relajación le ayudó en el momento, digamos, ¿no? Para que no dejara de llorar o dejara de pensar, sino que un poco olvidarse un poco de lo que pasó, por un momento por lo menos, ¿no? Y la paciente sí me decía que sí se sentía bien, ¿no? También otra técnica que me llamó la atención es el tema de la técnica de cognición y experiencia, donde al paciente se le decía, ¿no? Que recuerde, ¿no? Sobre algunos pensamientos negativos recientemente, ¿no? Y entonces ellos lo que tenían que hacer es que se los daba unas hojas, y el paciente tenía que ir anotando, ¿no? Sobre dichos pensamientos o creencias negativas que tenía de sí misma, ¿no? Entonces entre ellos el paciente lo que hacía era pues describir, ¿no? De que no sirvo para nada, una de las pacientes. Otra de las pacientes que decía, soy culpable de las cosas que me están pasando. Y otra paciente decía que soy fracasada, ¿no? Soy fracasada, entonces así empezaban a escribir en dichas hojas, ¿no? Y algo que yo me di cuenta de que justamente en esa sesión, no recuerdo, creo que fue la sesión número
10 y, y de que estas pacientes que están en un estado depresivo, al menos con las pacientes que hemos trabajado, estaban en depresión moderado y se les hacía fácil de recordar, ¿ya? Sobre alguna creencia o unos pensamientos negativos que tenían de sí misma dicho paciente, ¿ya? Y en ahí es donde puedo o puedo confirmar, digamos, lo que dice la teoría con la teoría con la práctica, porque cómo los pensamientos afectan tanto en nuestra emoción y en nuestra conducta. Porque, o sea, por ejemplo, este pensamiento de una paciente que decía, no sirvo para nada, ¿no? Cada vez que ellos escribían, obviamente había una emoción provocada en ellos que era muy claro o muy notorio de ver en estas pacientes porque ellas estaban tristes. Había o sea, las dos pacientes sí estaban sumamente tristes, digamos, al momento de escribir, pero las otras, quizás no era así que mostraba triste, pero estaba seria, pero en el fondo no sabemos cómo, ¿no? Entonces, y la conducta de estas personas, de una de las personas, era de que, de que, por ejemplo, de que no sirvo nada porque su pareja la había dejado justamente porque estaba embarazada, imagínate, ¿no? Y eso le lleva, digamos, a que una conducta que no quiera al bebé que espera. Entonces es muy duro, ¿no? También otra técnica que nosotros llevamos a cabo fue la prevención de recaídas, donde nos enfocamos más en ayudar, ¿no? Ayudar al paciente a que aprenda a identificar y tratar con éxito, ¿no? Cuando tenga ciertas recaídas el paciente, ¿no? Entonces lo que aprendí de esa técnica, por ejemplo, es importante cuán importante, ¿no? Es identificar las fallas lo antes posible, ¿no? Y poder enfrentarlas, ¿no? Antes de que se convierta en recaída, ¿no? También aprendí de que es importante hacer la retroalimentación, ¿no? De lo que se hizo anterior la sesión, eh, anteriormente, ¿no? Por eso es importante hacer la retroalimentación que ayude mucho, ¿no? En tener empatía, ¿no? Con el paciente, ¿no? Y algo quizás que pude observar es que algunos pacientes, pues sí desean, hay un cierto interés, se podría decir, de parte de ellos, ¿no? En aprender, ¿no? Sobre algunas habilidades, ¿no? Para poder eh, prevenir, ¿no? O evitar, ¿no? Que haya cierta recaída, ¿no? Después algo que yo pude también hacer una cierta reflexión sobre esa técnica es que siempre uno como terapeuta o como practicante, o en mi caso, ¿no? Como practicante, pues es ayudar, ¿no? A los pacientes anticipadamente, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y tener siempre planificado, ¿no? Cada una de las actividades que se va a realizar en dicha sesión, ¿no? Porque como te digo, en nuestro caso, no, justamente en esta técnica no nos salió como nosotros teníamos pensado. Entonces tuvimos que improvisar, pero también la licenciada ahí gracias a Dios, nos colaboró, digamos, ¿no? Para que tenga efecto, ¿no? Dicha técnica. Bueno, pues comentarle, ¿no? De que todo esto de la intervención fue un aprendizaje muy bueno para mí, porque creo que una de las materias que me ha dado esa oportunidad de aplicar un enfoque con dichas técnicas y quizás, digamos, como somos estudiantes, todavía no, quizás no, obviamente tuvimos muchas fallas, pero aún así algo muy
satisfactorio que yo quizás me sienta es que el paciente diga, digamos, no, pucha, yo lo voy a hacer esta técnica cada vez que tenga cierta recaída, ahora sé cómo relajarme cada vez que mi ansiedad o cada vez cuando esté con estrés, porque hay veces cierto nerviosismo y me hago pagar, porque decían, así lo decían estas chicas, ¿no? Había una chica que decía que su padre le trataba mal y ella reaccionaba muy rápidamente, ¿no? Entonces, y ya sé cómo más o menos detenerme, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Y sí, en esta ocasión nosotros no terminamos con toda la sesión, llegamos hasta la sesión, si no me equivoco, 14, por dichos motivos que se le ha explicado, ¿no? En el informe que teníamos que presentar. Y de que también mencionarle, ¿no? De que sí hubo cierta dificultad, ¿no? Para poder desarrollar las sesiones por el tema que ya le había comentado sobre el tema del ambiente, ¿no ve? El ambiente porque era muy bullicioso el lugar, habían que entraban, salían la gente, porque lo estábamos aplicando en pleno pasillo, pues, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Y aparte de eso también la psicóloga de la maternidad nos comentaba de que eh, es primera vez que vienen así estudiantes allá a la maternidad a hacer dichas actividades como el tema, porque esto de la intervención es también hacer seguimiento a la paciente, porque ella decía, ni yo misma puedo hacer seguimiento a los pacientes que pasan por aquí, por este consultorio, decía ella, porque son pacientes ambulatorias, ¿no? Que vienen por un control, que vienen ya, digamos, que ya están listas o preparadas para dar el parto, ¿no? Vienen pacientes en esas condiciones y luego se van, aunque ellos tienen que volver, muchas de ellas ya no vuelven, ¿no? Entonces, y es difícil poderlos ubicar a los pacientes, ¿no? Y nos dijo, ¿no? De que cuando haya otras actividades tengan, pues cuenten con nosotras, ¿no? Entonces, así que eh, nada, decirle que fue una experiencia muy bonita.